Cuando uno analiza la situación de la República Argentina hoy, ve con algo de amenaza un proceso de desnacionalización, si se quiere, o dessoberanización de la discusión política, ¿no? Quiero decir, la ley Bases tiene como corazón, como médula, nada más y nada menos que un régimen de promoción, si se quiere, de las inversiones a las que se le da un montón de beneficios y que van a ser enclaves a lo largo y a lo ancho del territorio, que van a regirse por ley extranjera. Quiero decir, nunca más claro, digamos, el pensamiento colonial que anima a la administración de Javier Gerardo Milei y quienes lo sostienen. Esas inversiones no es que vienen a hacer buenos negocios, vienen a saquear. Una cosa es hacer negocio, otra cosa es saquear. Es como, si no sería como en la historia pensar que era un buen negocio tener esclavos, ¿no? Era esclavitud, se llamaba, ¿no? Y me parece que si hay algún escollo a presentar frente a eso, hoy nos está dando, con la fuerza y con la potencia que tiene, en el movimiento político de la Argentina. Quiero decir, cuando uno mira cómo se votó la ley Bases en diputados, lo que se refleja es una enorme debilidad. Una enorme debilidad del campo nacional y del campo popular. Es largo discutir por qué llegamos a esta situación. Cuando vemos lo que está ocurriendo en el Senado, también advertimos que hay una situación muy desfavorable para el campo nacional y popular, con lo cual los proyectos anarcocolonialistas encuentran campo fértil, ¿no?, a sus apetencias. Ahora, hay un interés estratégico de todos estos grupos. Un interés estratégico que es romper al peronismo. Claro que cuando uno dice romper al peronismo, hay un peronismo que se rompe solo a veces, ¿no? Digo, hay un peronismo que mira con ojos tiernos a Washington, hay un peronismo que es posibilista, hay un peronismo, se va a enojar Moreno, pero hay un peronismo de derecha también en la Argentina, eso existió siempre, eso existió siempre. Pero cuando la mayoría del peronismo se junta, ese peronismo se ordena, en líneas generales se ordena. Néstor y Cristina Kirchner pudieron lidiar bastante con ese peronismo hasta el 2013 o por allí, donde ese peronismo decide, bueno, marcar la diferencia y empezar a trabajar el post-kirchnerismo, ¿se acuerdan ustedes, no? El kirchnerismo sigue existiendo. También sigue existiendo el peronismo de derecha, que va saltando de espacio en espacio tratando de generar algún tipo de conflictividad. Pero quiero volver al tema de la unidad. Aquellos que, lejos de postrarse frente al discurso imperial, bueno, generan o tratan de generar procesos de autonomía, procesos de soberanía para la patria. En ese sentido, creo que el kirchnerismo ha dado muestras de tener muy claro qué cosas hay que defender para asegurarle el bienestar a la gente, todos los días un poquito mejor. Esa es la idea que siempre ha animado al kirchnerismo en sus gobiernos. Sabrán ustedes también, porque ha sido público, que también hay turbulencias y hay tensiones al interior de este espacio. Muchas de ellas animadas por estos sectores que pretenden romper al peronismo, porque imagínense, no solamente ya con la estructura o el andamiaje jurídico, sino con la derrota del enemigo estratégico de los planes de saqueo y apropiación de los recursos, ¿no? Insisto, hay que cuidar esa unidad de los que piensan parecido. De los que piensan distinto es más difícil, ¿no? ¿Qué sé yo con Puyaro? ¿Qué vas a...? Sí, te pones de acuerdo en algunas cosas con Puyaro, que mande los recursos a las provincias, qué sé yo, que se hagan las transferencias que no se hace o que están pisadas. Probablemente en ese sentido haya algún tipo de acuerdo. Pero después,
en visión de país, en mirada de país, habría que preguntarse dónde estaba Puyaro cuando Cristina estaba peleando con los fondos buitre. No digo, para por lo menos componer una escena de qué hacían los que hoy dicen que pueden hacer algo, cuando el kirchnerismo estaba al mando de las decisiones del Estado-Nación, ¿no? Y que yo creo, sinceramente, que más allá de buscar hacia afuera del movimiento, lo que hay que trabajar es hacia el interior, restañar heridas, construir puentes, tratar sinceramente de mantener unido aquello que los otros quieren roto. Yo comenté al principio del programa que hubo una reunión entre Cristina y Axel Kicillof, como siempre uno piensa en estos casos, auspiciosa, porque esas son las cosas que no se terminan o no tendrían que terminar de ocurrir. Quiero decir, estamos hablando de la necesidad de articular la mayor potencia posible en el rechazo de las políticas neocoloniales de este gobierno, y creo que es una exigencia, una autoexigencia debería ser de los dirigentes, mantener la cabeza fría, ¿no? El corazón caliente para batirse si es necesario por los intereses populares, pero la cabeza fría, porque enfrente hay realmente enemigos que son muy importantes. Enemigos a los que un peronismo roto les conviene, enemigos a los que un kirchnerismo enojado también les conviene. Enojado, quiero decir, como cuando uno se enoja y se nubla, ¿no? Se nubla la vista, actúa por un impulso y no reflexivamente. Me da la impresión de que esa reunión, insisto, es auspiciosa, más allá o más acá de los acuerdos o desacuerdos que pueda haber. Uno quiere que en esas reuniones esto se termine de ordenar. Quiere, desea, apuesta. Probablemente esto que uno anhela finalmente termine sucediendo, ¿no? Porque ¿viste? Cuando vos ves a alguien y dices, che, pero tiene más razones para ponerse de acuerdo que para pelearse. Bueno, termine sucediendo. Yo sé que muchos están desayunando ahora, en los últimos meses, en las últimas semanas, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Bueno, es muy difícil para un movimiento superar una derrota política. Cuando hay una derrota, sobreviene después una discusión sobre a quién se le asigna la mayor parte de la responsabilidad en la derrota. Y eso me parece que es el marco en el que muchas veces uno acierta y se equivoca tomando decisiones que tienen que ver con la reversión de la derrota. Porque lo que uno tiene que evitar es que las derrotas coyunturales se transformen en derrotas permanentes. Es decir, las derrotas relativas se transforman en derrotas absolutas. El día que al peronismo, y fundamentalmente al kirchnerismo, lo quiebren, entonces esa derrota coyuntural, electoral, se habrá convertido en una derrota absoluta, y los enemigos de la Argentina, los pretenciosos enemigos de la Argentina, se podrán quedar con todo lo que haya en este territorio. Porque no por casualidad estas bancadas se llaman Unión por la Patria. Nosotros tenemos una crisis de dirigencia, sí, claro, tenemos una crisis de dirigencia en general. El kirchnerismo no está al margen de esa crisis. No vive en una probeta aparte. Hay otros que tienen mayores problemas, ¿no? Digo, el radicalismo tiene problemas porque tiene ya proyectos prácticamente antagónicos a su interior, pero tiene problemas de dirigencia, que un día dicen una cosa, otro dicen otra cosa, un día se plantan, otro día se amigan con Milei, un día quieren ser de Macri, otro día quieren ser de Alfonsín. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Pero el kirchnerismo es cosa seria. Para el peronismo el kirchnerismo es cosa seria. Vemos cómo aparecen también por televisión algunos muchachos, generalmente son muchachos, no son muchachas, pero algunos muchachos que trabajan incluso para romper algo que al kirchnerismo le costó mucho construir, que son los vasos comunicantes con sectores de la sociedad que históricamente no provenían o no tenían tradición peronista, que también existen.
Porque todo eso que deja de representar Lustó, a algún lado tiene que caer. Bueno, el kirchnerismo lo tenía más o menos resuelto. Y sin embargo, la prédica constante en esos canales de televisión es que hay que romper con el progresismo, que el progresismo tiene la culpa de todo, la socialdemocracia, cualquier cosa. Un señor que anda ahí que parece que va patrullando, ¿no? ¿Cuál sería la pureza doctrinaria? Pero que en el fondo también rompe, porque el movimiento nacional tiene como columna vertebral, a mi modo de ver, a mi juicio, al peronismo, pero el peronismo es una parte. Hay otra parte que también integra el movimiento nacional. Y cuando la patria está en peligro, se convoca todo el movimiento nacional. Por lo tanto, yo creo que la unidad es una exigencia de la realidad, te la impone la realidad. Unidos tenemos alguna posibilidad de defender lo que tenemos que defender, separados nos rompen en pedazos. Lo que debe estar discutiéndose es cuáles son las condiciones o los términos de esa unidad. En esa unidad, cuánto habrá de novedad y cuánto habrá de tradición que hay que conservar. En esa unidad, ¿qué representa finalmente la distribución del ingreso? ¿No? Porque en una unidad que no tenga presente o no sea o no esté articulada alrededor de la distribución de ingreso y de la defensa de la soberanía nacional, probablemente es una unidad que no sirva. ¿No? Unidad para expropiar Vicentín, unidad para no expropiarla, no. ¿Se entiende? Unidad para, entre otras cosas, asegurar la soberanía nacional. Para entregarnos de pies y manos, no. Y en ese sentido yo creo que hay muchos más puntos de acuerdo de los que se cree entre nada más y nada menos que la conductora de este espacio y los sectores que en algún caso pueden demostrar enojos, distancias o impulsos emancipatorios, porque todo eso suena razonable y tiene hasta cierta lógica de crecimiento. Ahora, nunca perdamos de vista que los que pretenden rompernos son aquellos a los que no le tenemos que dar la razón. Porque el día que le demos razón a los que nos quieren romper, entonces estaremos todos derrotados, los unos y los otros, las unas y los otros. Y me parece que es clave entonces que se sostenga o que se mantenga ese puente, ese diálogo, esa comunicación. Este es un gobierno que muchos decían que en 2 meses se iba a poner, Milei decía que se iba a poner el gobierno de sombrero. Bueno, no pasó en 2 meses, tampoco pasó en 4, muy probablemente no pase en 6. Y eso tiene que ver con nuestra debilidad. Y está, creo que es muy evidente esa debilidad, que no es la debilidad del pueblo, porque si vos ves de enero para acá, el pueblo se ha manifestado, se ha expresado, lo que está buscando es una alternativa política, y que esa alternativa política sea no la atomización o la fragmentación al infinito, sino que pueda sintetizar, a veces se puede, a veces no, es verdad, pero como casi ocurre en todas las cosas, yo creo que de lo que se estuvo hablando mucho en Rodríguez Peña 80, ese día, creo que fue el 9 de mayo, que estuvo allí Axel con Cristina con Axel, es, entre otras cosas, de cómo asegurar que los objetivos estratégicos del movimiento nacional no sean perdidos de vista. Y cómo resolver los problemas con el manual propio y no los manuales que te acerca nada más y nada menos que el poder concentrado en Argentina, sea en su variante nacional o sea en su variante transnacional. Porque también hay sectores nacionales que aparecen por canales antes amigos que te están diciendo barbaridades todo el tiempo, ¿no? Entonces hay que tener claro que el peronismo que necesita la gente es un peronismo que se plante frente a la colonia y también se plante frente a la concentración del ingreso. Cuando termine esta experiencia libertaria, probablemente el pueblo argentino esté exhausto y necesite soluciones urgentes a los problemas generados.
Y en ese momento creo que va a necesitar un peronismo unido, vertebrado por un kirchnerismo, que es nada más y nada menos que la forma más peronista de ser peronista en este siglo XXI. Para todo lo demás, ustedes saben, están los que patrullan ideológicamente en los canales que eran amigos hasta no hace mucho tiempo.